y que se los voy a dejar planteado para que lo vean. Fíjense, lo vamos a resolver a continuación. La idea es que ustedes tengan un cuaderno, un lápiz y una calculadora en donde puedan ir resolviendo esto. Entonces, el problema nos dice, en la esquina de un cuadrado, del lado A existen 4 partículas con carga. Dice, determine la magnitud y la dirección. Fíjense, vamos a poner acá, de la fuerza eléctrica total en la ubicación de la carga Q. ¿Ok? Entonces, véanlo unos segundos y lo vamos a resolver. Profesor, ¿se refiere a la carga acá que está sola o las cuatro cargas acá? Entonces ahora lo vamos a resolver. Fíjense. ¿Cómo lo planteamos? Nos están preguntando cuál es la fuerza eléctrica sobre esta carga que está acá arriba del cuadrado y a la derecha. Entonces, tenemos el cuadrado y vamos a considerar eh, indexar las cargas. A la carga de arriba le vamos a poner el subíndice 1, a la de abajo el subíndice 2 y a la de abajo a la derecha el subíndice 3, porque así vamos a identificar cuál es cada una de las fuerzas. Esto siempre hay que hacerlo, y si uno no lo hace es súper difícil leer lo que se está escribiendo para resolver el problema. Entonces, conviene siempre tener una forma para indexar las fuerzas que van a actuar en el problema. Entonces, fíjense, tenemos también ya determinadas cuáles son las distancias que hay entre la carga 1 y la carga que nos interesa ver cuál es la fuerza neta que actúa sobre ella. La distancia R1 va a ser el lado del cuadrado que es A. La distancia R2 va a ser la diagonal del cuadrado. Y la diagonal del cuadrado es A por raíz de 2. ¿Sí? Eso se puede sacar con Pitágoras acá. O si uno lo sabe de antemano, si uno sabe que la diagonal del cuadrado es el lado por raíz de 2, se pone acá directamente que R2 es A por raíz de 2. Y R3 es A también. Entonces vamos viendo, fíjense, vamos a llamar F1 a la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q. Entonces sería F1 es la fuerza que ejerce la carga 2Q sobre la carga Q. F2 es la carga que ejerce, es la fuerza que ejerce la carga 2 que llamamos nosotros. Entonces sería la fuerza que ejerce la carga 3Q sobre Q. Y F3 sería la fuerza que ejerce la carga 4Q sobre Q. Entonces fíjense que lo que tenemos que encontrar es la fuerza neta que actúa sobre Q, y en este caso sería la suma del vector F1 más la suma del vector F2 con la suma del vector F3. Entonces, es nada más que
aplicar el principio de superposición. Fíjense, si llamamos Q1 a la carga que está a la carga 2Q, Q2 va a ser 3Q y Q3 va a ser 4Q. Entonces vamos a escribir la fórmula, vamos a plantear la ley de Coulomb, indexando las cargas con el número que le dimos nosotros. Entonces, fíjense, ahora esto se reemplaza por los números que corresponden, por la constante de Coulomb, por qué carga es Q1 y también por la distancia R1, por la distancia R2 y por la distancia R3, se reemplaza Q3 acá y se reemplaza Q2. Pero ya de por sí podemos conocer cuánto valen estos vectores unitarios R1, R2 y R3. Vamos viendo. R1, el vector unitario en el cual apunta la fuerza F1, es nada más que I tongo, con signo más acá. Es la dirección positiva del eje X. No tiene componente en el eje Y, este vector. ¿Ok? Entonces, no, no se le suma nada que tenga J tongo acá. Es netamente la dirección de este vector es Y tongo. Fíjense que para obtener el vector unitario que está asociado a F2, lo vamos a obtener usando trigonometría de nuevo. El ángulo que hay aquí es 45 grados entre F2 y el eje X. Como estamos resolviendo un problema de un cuadrado, el ángulo es 45 grados. Ahora, R2 sale directo de acá. Nos da que R2 es igual a coseno de 45 por I tongo más seno de 45 por J tongo. Entonces, directamente ya tenemos el vector unitario en el cual apunta R2. Fíjense ahora, ¿qué vector es R3? R3 es nada más que J tongo, ya que el vector apunta solamente en la dirección positiva del eje Y. ¿Ok? Entonces tenemos los tres vectores unitarios, los podemos reemplazar en el siguiente paso y también reemplazar el valor de las cargas y el valor de las distancias. Entonces vamos viendo cómo escribimos F1. F1 va a ser la constante de Coulomb por Q1, que es 2Q, y por Q. Y va quedando ese Q al cuadrado ahora. Y dividido por la distancia A al cuadrado que hay entre 2Q y la carga Q. Fíjense ustedes que la distancia hay entre 2Q y Q es A. Entonces, lo que va a dividir esa fracción es A al cuadrado y la carga que está involucrada es 2Q. Ahora, para la otra fuerza, nosotros, primero que nada, sigamos con F1. Entonces, escribimos la fuerza de Coulomb para F1 y le ponemos inmediatamente el vector R1 que habíamos determinado ya de antemano. Entonces, el, el vector F2 lo calculamos igual. Reemplazamos el R2 tongo que ya sabemos cuál es. Y calculamos la fuerza de Coulomb. Fíjense, ponemos la constante de Coulomb, la carga F, la carga 2, que genera la fuerza 2, es 3Q, y multiplicado por Q queda 3Q al cuadrado. Y la distancia que hay entre 3Q y la carga Q es raíz de 2 por A. Entonces tenemos que elevar al cuadrado raíz de 2 por A. Y eso
Fíjense, queda 2 por a al cuadrado. La raíz de 2 al cuadrado es 2 y a al cuadrado es a cuadrado. Entonces ya tenemos correctamente escrito el vector f2. Ahora, el vector f3, sabemos cuál es la dirección del vector unitario. Sabemos que ya R3 tongo es J tongo nada más. Y al lado le ponemos el módulo de la fuerza que lo obtenemos con la ley de Coulomb. Entonces ponemos la constante de Coulomb, la carga que es 4Q, multiplicado por Q, queda Q al cuadrado, y la distancia que hay entre el vértice de abajo de la derecha y la carga Q es nada más que A. Entonces nos queda A al cuadrado. Profe, ¿Sí? ¿por qué ahí en el segundo o sea, el denominador de la fracción es 2a cuadrado? Ya, te explico, mira. Volvemos para atrás, hay que volver al dibujo. Acá. Ya Este si es no me R2. equivoco, profe, ¿Mm? es trigonometría para saber el 2a cuadrado que está ahí en el segundo. Claro, o sea, es más que nada aplicar Pitágoras acá. R2, si uno aplica Pitágoras, R2 tiene que ser la raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, eso queda raíz de 2 por A. Esta distancia, la diagonal de un cuadrado, siempre va a ser raíz de 2 por el lado del cuadrado. Entonces, cuando la Ah, ya, elevamos, profe, ya entendí. ¿sí? ¿Entiendes? Cuando la elevamos al cuadrado, queda 2 por A al cuadrado. Ujú. Se puede sacar por Pitágoras, el R2, o si uno sabe ya que para un cuadrado siempre la diagonal va a ser raíz de 2 por L, que donde L es el lado del cuadrado, que en este caso es A. Entonces, así vamos armando las fuerzas, fíjense. Ahora tenemos que juntar términos. Tenemos que juntar todo lo que tiene Itongo en un puro término y juntar todo lo que tiene J tongo en el otro término. Fíjense, eh, si distribuimos este módulo acá, nos queda que el coseno de 45 por Itongo lo pasamos para acá y lo juntamos con la fuerza F1. Y la otra parte de F2, que lleva el seno de 45 por J tongo, la juntamos con F3. Y la idea es juntar términos comunes que contengan itongo y los otros términos comunes que contengan J tongo. Entonces, si aparte de eso factorizamos, fíjense que K, la constante de Coulomb, y Q al cuadrado son factores comunes también y los podemos dejar afuera de un paréntesis. El A al cuadrado también es un factor común, que lo vamos a dejar acá abajo dividiendo también afuera del paréntesis. ¿Y qué nos queda acá? Arriba nos queda el 2 solamente, que lo dejamos acá abajo, dentro del paréntesis. ¿Y qué nos queda? Un 3 medio. ¿Sí? Un 3 medio multiplicado por coseno de 45. Fíjense, entonces tenemos todos los términos que contienen itongo a este lado izquierdo de la ecuación. Y ahora juntamos todo lo que tiene J tongo. Y hacemos factores comunes también. El J tongo lo ponemos acá. ¿Qué términos comunes tenemos? La constante de Coulomb, Q al cuadrado y el A al cuadrado. Entonces nos queda este término, fíjense que también es común a ambos términos. Si hubiésemos puesto otro paréntesis en corchete acá, sacamos este término para afuera, aunque no es necesario todavía, porque ya podemos sacar un número, fíjense, dentro de los paréntesis hay solamente números, y si uno mete en la calculadora esto, nos va a quedar que la componente X de la fuerza total que actúa sobre la carga Q es 3,06 por la constante de Coulomb por Q al cuadrado por A al cuadrado, y apunta en la dirección positiva de las Y, de las X, y la componente Y también apunta en la dirección positiva de las Y, fíjense, y es 5,06 por la constante de Coulomb por Q al cuadrado por A al cuadrado.